Digo, mejor dicho, este tema es uno de los temas de aplicación a comercio internacional, como les había comentado hace rato. Es un tema bastante básico que ya van a ir profundizando en la materia de comercio internacional. Pero este tema corresponde a microeconomía, corresponde, ¿ya? Cosa que, como les comentaba hace rato, en otros paralelos no tocan esta temática, no sé por razones tendrán todo eso, pero está, digamos, contenidos del comercio internacional. Al margen de que estén contenidos de comercio internacional, ya van a ir viendo, jóvenes, ya van a ir viendo, cuando entren, digamos, en la temática, bueno, en la materia de comercio internacional, lo que yo les voy a ir enseñando, el mismo van a ir analizando, pero ya desde diferentes enfoques, ¿ya? Primero, desde el punto de vista del comercio, bueno, desde el mercado interno y desde el punto de vista del mercado externo también, independientemente ya se analiza. Y al final, esos dos mercados se van cruzando, digamos, poder analizar si evidentemente existen o no excedentes con la aplicación de comercio internacional. Pero en este caso vamos a ir viendo lo siguiente. Ya, aquí quería un poquito, lo he colocado así. Ya, permítanme un ratito, porque quiero preguntarles. Ya, ya. Vamos con lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que entendemos por comercio internacional? ¿No? Entonces, podrán observar, y a veces siempre está en la mente de cada uno de nosotros qué cosa entendemos, qué diablos entendemos por comercio internacional, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, hay una definición. Se define como toda aquella actividad económica en la que las personas o empresas de diferentes países realizan un intercambio de productos y bienes. Es decir, acá, para poder entender la definición de comercio internacional, imaginarnos que existen dos países, necesariamente, dos o más países, que estos dos o más países interactúan bienes y servicios, ¿no? Unos venden otros productos, por ejemplo, país A, país B. Bueno, suponiendo Chile y Bolivia. Los chilenos, ¿qué quieren de Bolivia? Nosotros, ¿qué queremos de Chile? Manzanas, ¿no? Los días, bueno, si salimos al mercado, en el mercado hay puras manzanas chilenas. No sé, existe manzancamente, el boliviano consume, pues, manzanas chilenas, ¿no ve? Uvas, etcétera, ¿ya? Entonces, los chilenos, ¿qué quieren de Bolivia? El petróleo, de repente el gas, de repente algunos otros minerales, etcétera, ¿no ve? Entonces, es así. Entonces, cuando ya nosotros vamos intercambiando, ¿no? Intercambiando bienes, ustedes qué necesitan gas, nosotros qué necesitamos, nosotros que necesitamos uva y manzana. Entonces, intercambiaremos, ¿no? Entonces, a ese intercambio de bienes y servicios, pueden ser servicios, ¿no? Servicios, no sé, de repente podría ser pasar energía, ¿no? Ese es un servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso estamos generalizando bienes y servicios, intercambio de bienes y servicios, ¿ya? Entre dos países. Para hablar de cómo tiene que haber países. ¿Y qué hacen estos dos o más países? Intercambian, ¿no? Bienes y servicios, productos o bienes producidos, ¿ya? Hay otro concepto. ¿Qué se entiende por tema de comercio exterior? Una cosa es comercio internacional y otra cosa es comercio exterior. Cuando hablamos de comercio exterior, básicamente estamos hablando de algunos tratados, ¿ya?
por ejemplo acá, es un concepto que se utiliza en los países para definir sus políticas comerciales. Generalmente se habla de intercambio de productos o servicios bilaterales, ¿no? Por ejemplo, el tema de Mercosur, por ejemplo, ¿no? Mercosur, Kafka, etcétera, ¿no? Tienen políticas, no sé, alguna vez han debido escuchar que sus políticas son simplemente intercambiar, no sé, entre ciertos países, interactúan y ponen un tratado de que nosotros tenemos que, por la soberanía alimentaria de la sociedad, el beneficio de su país, del otro, etcétera, vamos a hacer que tal país exporte los productos a cero arancel, ¿no? Cero arancel, precisamente vamos a ir hablando de arancel. Entonces, así, ¿no? Entonces, a eso se llama, digamos, comercio exterior. Otra cosa es comercio internacional, otra cosa es comercio exterior. Comercio exterior básicamente hablan de, digamos, de políticas bilaterales, trilaterales, como quieran, ¿no? ¿Qué serán los negocios internacionales? Ya, este tema de los negocios internacionales ya son más de tipo personal. ¿En qué consiste el tipo personal? Consiste en que los hacen las empresas y personas físicas cuando exportan o importan productos a todo el mundo. ¿Sí, no? ¿Ya? Generalmente es, no sé, de pronto, nosotros aquí en el país somos el país consumidor y necesitamos de un país China, digamos, ¿no? El tema de textiles, generalmente con China hacemos el mercado. Entonces, ya ciertas 12 empresas, ¿no? Aquí hay una empresa que va a importar y allá va a ser otra empresa que va a exportar. Entonces, la política es entre estos dos países en particular, ¿no? Ya no es ya no se habla, digamos, más de comercio. Es comercio, pero ya no se habla, digamos, de los de tratados bilaterales, etcétera. No, no interesa eso, ¿no? Este es más de tema privado. Los negocios internacionales son más de tema privado. El comercio internacional son más de tema legal, ¿no? Más de tema legal y se entiende por comercio internacional, digamos, más en sentido de que dos países van a interactuar, el intercambio de bienes y servicios, ¿ya? Ahora la pregunta es, por eso estaba un poquito ocultando esto, porque de alguna u otra manera tienen que saberlo, ¿ya? ¿Qué será, pues, muchachos, el, bueno, ya hemos definido qué es comercio internacional, ¿no? Ahora necesitamos un poco comprender los siguientes conceptos. ¿Qué es importación? Por favor, ¿alguien me podía un poquito comentar sobre esto? Si no, vamos a llamar lista. No se lo escuchó bien, no sé si podría volver a repetir. ¿Qué entendemos por el término importación? Es cuando, por ejemplo, de nuestro país se saca a otro país. Por ejemplo, como la quinoa que sacamos a otro país. Ya más estaría eso relacionado a tema de exportación. ¿Qué sería Ah, importación? sí, me estoy confundiendo. Sí, Gisela es Calamasa. cuando entra de fuera de otro país en nuestro país. Ya. Javier Ángel Pachaguay. Javier Ángel. Evelyn Paco. ¿Qué entiendes por exportación? Dice,
Ya, Javier Ángel, ¿qué entiendes por exportación? Eso, ¿no? El ingreso de bienes o servicios a un país desde el exterior, como resultado de transacciones o intercambios comerciales internacionales. Es decir, importaciones, eh, es, eh, eso es muy importante saber, ¿no? Importación significa, eh, ¿qué se llama? A ver, importación, no sé, consumir un producto, ¿ya? En el mercado interno, consumir un producto interno en el mercado interno, producido en el exterior, ¿ya? O sea, importación significa consumir un producto o un bien o un servicio que sea producido en el exterior del país. Eso es lo que estamos acá queriendo decir con con este concepto. Entrada de bienes o servicios a un país desde el exterior. ¿Cuál es su objetivo de la importación? Atender la demanda de productos que no pueden ser producidos en el país. ¿Por qué existe pues importación, jóvenes? Esa es la pregunta, ¿no ve? ¿Por qué existe importación? Precisamente existe importación porque en el mercado interno tenemos una escasez de ese producto. Por decir, digamos, nosotros importamos manzanas. Hace rato habíamos comentado, ¿no? De Chile importamos manzanas, ¿ya? Pero ¿por qué importamos manzanas desde Chile? Resulta que hay varios factores que vamos a ir analizando posteriormente, varios factores. ¿Por qué importamos? Primero que en el mercado interno, en Bolivia, no hay pues suficiente manzanas, ¿no? No hay, bueno, los productores como que no están a esa capacidad de poder producir, poder cubrir la demanda en el mercado. Entonces, y por eso es que ciertos sujetos deciden, digamos, importar ese producto, ¿ya? Por eso, precisamente para poder cubrir la demanda insatisfecha. En el mercado interno, vamos a decir, eh, en el mercado interno hay 100 compradores, 100 compradores. Y, y los productores solamente un 60% pueden atender. A 60 personas puede atender. Y el otro 40%, ¿cómo atendemos? Entonces, para poder atender los otros 40% o 40 personas, para atender a esas, precisamente nace lo que es la importación. Importamos producto para poder cubrir esos 40%, ¿ya? No sé si me han podido entender eso. Origen de los bienes o servicios producidos en el exterior. El bien es producido en el exterior y vendido en el interior del país. A eso llamamos importación. Espero que no se les olvide esto. Exportación es todo lo contrario de cada uno de estos, ¿no? Primero, salida de bienes o servicios desde un país hacia el extranjero. ¿Qué cosa nosotros exportamos? Chuño. ¿Qué exportamos, jóvenes? Maíz, arroz, soya. ¿Qué exportamos? Entre los productos que nosotros exportamos, generalmente vamos a hablar de soya. Soya sí exportamos oleaginosas, aceite, ¿no? Aceite. ¿Qué exportamos? Minerales exportamos. ¿Qué exportamos? Hidrocarburos exportamos. ¿Qué más exportamos? Quinoa exportamos, ¿no es cierto? ¿Por qué exportamos quinoa? ¿Por qué exportamos quinoa, jóvenes? La pregunta es eso, ¿no? ¿Por qué exportamos quinoa? Porque precisamente en el mercado interno ya se ha cubierto pues, toda la demanda insatisfecha.
Vamos a suponer, en el mercado interno quieren, solamente quieren 60, ahí existen 60 consumidores. Para los 60 ya se ha cubierto, pero los productores producen 100. ¿Cuánto está por demás? 40 está por demás. Entonces, es 40, no voy a obligar a los 60 a que consuma. No podemos obligarlo, ¿no? Entonces, precisamente es ahí donde nace el tema de exportación. Ese es 40, de alguna u otra manera hay que acomodarnos en algún lado, ¿ya? Entonces, por eso es que los productores, esos 40%, exportan afuera. Ya hemos cubierto el mercado interno, ahora lo que sobra hay que exportar al mercado externo, ¿ya? ¿El objeto cuál es? Entrar en nuevos mercados, encontrar demanda para un determinado producto y disminuir el excedente. Es decir, cuando exportamos, vamos a ir analizando esto, ¿no? Más adelante vamos a ir analizando esto. Aquí lo más importante es el precio, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del tema de comercio internacional, lo más fundamental es hablar de precio. ¿Cuándo importamos, jóvenes? Cuando importamos, eso es clave. ¿Cuándo vamos a importar? Cuando los precios son bastante bajos en el mercado interno y es muy alto en el mercado exterior. Por ejemplo, el tema de las manzanas. Las manzanas aquí, por lo menos de alguna u otra manera, debe ser caro, ¿no? Debe ser caro. Pero en el mercado externo debe ser más barato, ¿ya? Por eso es que nosotros importamos, además de que hay una demanda insatisfecha. Hay dos, bien interesante analizar eso, ¿no? Ahora, ¿cuándo vamos a exportar? Si en el mercado interno es un quintal de, ¿de qué estábamos hablando? De quinoa, ¿no? Un quintal de quinoa es, digamos, 800. En Estados Unidos ya es, no sé, $1000. O de repente, bueno, estoy exagerando con el precio, $1000. Tú, como productor, ¿prefieres vender en el mercado interno o exportar? La pregunta. Preferimos exportar, ¿correcto? Entonces, por eso el precio es lo que realmente aquí prima en comercio internacional, ¿ya? Más adelante vamos a ir viendo. El, el tema del origen de bien o servicio en el tema de exportación es producido en territorio nacional. Nosotros producimos y vendemos en afuera. En importaciones, el producto es producido en el exterior y vendido en el mercado interno. Ya, el equilibrio sin comercio internacional. Esto un poquito nos hace entender que no existe comercio internacional, ¿ya? No podemos exportar quinoa, no podemos importar tampoco manzanas, ¿ya? Entonces, en el mercado interno hay un precio de equilibrio, ¿ya? Hay un precio de equilibrio entre la oferta y la demanda. Nosotros ya sabemos esto, ¿no? Ya hemos ido analizando. ¿Qué es oferta nacional? Es la suma de todas las ofertas individuales. ¿Qué es la demanda nacional? Es la sumatoria de todas las demandas individuales, ¿ya? Entonces, estamos hablando de manera general. ¿Ya? Entonces, en el equilibrio de comercio internacional quiere decir que existe un punto de equilibrio, ¿no? Una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. Sin el comercio internacional, el comportamiento sería así. El excedente del consumidor sabemos muy bien que está aquí por encima del precio de equilibrio y por debajo de la curva de demanda. Y el excedente del productor está por encima de la curva de la oferta y por debajo del precio del equilibrio.
¿Ya? Entonces, esto es lo que nos muestra aquí. Cuando una economía puede operar en los mercados internacionales, el precio se ajusta para equilibrar la demanda nacional con la oferta nacional, ¿no? Entonces, aquí no participa en el exterior. No hay importaciones, tampoco hay exportaciones. Vamos a suponer que solamente entre nosotros nos entendemos. No necesitamos manzanas chilenas. Tampoco necesitamos vender quinoa, ¿correcto? Entonces, solamente estamos hablando en el mercado interno. Ahora, ¿dónde entran pues el tema de las distorsiones, ¿no? Comercio internacional de un país exportador. ¿Ya? Ese es comercio internacional de un país exportador. Hace rato les decía, ¿no? ¿Por qué nosotros exportamos un producto? Si estamos hablando de quinoa, ¿por qué voy a exportar quinoa afuera? Porque precisamente el precio internacional más alto que el precio local. Los productores, ¿qué prefieren? ¿Vender a 800 bolivianos el quintal aquí en el país o vender a $1.000 en Estados Unidos? ¿Qué prefieren, muchachos? ¿Qué prefieren? ¿Qué decisión tomarían? Lo más lógico, lo más lógico y más apropiado es vender en otro país, ¿no? Esto es con comercio internacional, ya con la participación del comercio internacional. Quiere decir que el gobierno ya te ha dado paso para que tú puedas vender afuera del país, ¿no? Entonces, eh, bueno, el gobierno dice, no, ya, listo, usted puede vender quinoa afuera si quieres, ¿no? A mí no me interesa, te dicen, ya. Ah, bueno, a mí me vas a pagar, digamos, unas tajaditas por lo que va, em, por las ciertas tarifas, no sé, por las aduanas, así, me vas a dar unos cuantitos, así dice el Estado, ¿no? Ya, listo, ¿qué importa? ¿Vendes o no vendes? A mí me estará valiendo, dice, ¿no? El Estado. Entonces, el productor es más vivo y toma de decisiones. ¿Qué dice el productor? En el mercado interno es 800 el quintal de quinoa, ¿ya? Y en el mercado externo, hablemos cerca aquí Chile. En Chile ya puedo vender a 3.000 bolivianos. ¿Qué prefiero entonces como productor de quinoa? ¿Qué prefiero? ¿Vender mis productos en el mercado interno o venderlo en el mercado externo? Chile, 3.000 bolivianos vale. Preferimos como productor, obviamente que preferimos vender en el mercado externo, ¿no? Porque los precios son bastante elevados, ¿ya? Además de vender en el mercado externo, es que como productores de quinoa yo voy a tener unos ingresos más altos. O sea, si yo vendo solamente en el mercado interno, mis ingresos son muy bajos. Y si vendo en el mercado externo, los ingresos son altos. ¿Correcto? Ya. Entonces, a ver, algunas cositas más aquí. A ver, hay tres cosas que indican. Estas gráficas he extraído del libro de Gregory Mankiw, ¿ya? No he podido, por el factor tiempo, digamos, no estoy elaborando mis propias diapositivas. Bueno, estos son mis, bueno, propios, ¿no? Pero estas grafiquitas hay que ir graficando, así dibujando, hay que hacer nomás un poquito con detalles. Comercio internacional en un país exportador. Una vez que le permite el comercio, el precio nacional se incrementa para igualar al precio mundial. Ah, este detalle es muy importante, muchachos. ¿Ya? ¿Ya? Este detalle es muy importante. ¿Ya? Este detalle es muy importante. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Mire,
Eh, inicialmente decíamos nosotros, ¿no? En el mercado interno un quintal podía vender a 800, ¿ya? Y resulta que en el Chile puedo vender a 3000, ¿ya? Esto va a ser 3000. Bueno, ya no quiero borrar. Entonces, va a ser 3000. ¿Yo como productor prefiero vender en el mercado interno? No, prefiero vender en el mercado externo, ¿ya? Mercado externo. Entonces, no voy a yo pensar en mis compradores en el mercado interno. Antes me compraban cierta cantidad, ¿no? Esta cantidad eh, esa era cantidad de equilibrio, ¿ya? Entonces, vendían esta cantidad. Ahora resulta que como el precio ha subido, entonces los productores han aumentado a producir más, ¿ya? Han aumentado a producir más y la demanda interna ha disminuido, ha disminuido. ¿Por qué? Porque como productor, antes yo vendía en el mercado interno. Me entero que en Chile es 3000. Prefiero vender todos mis productos o exportarlo a Chile. Me está avaliando, ¿no? El mercado interno, ¿sí o no? Como que vender, digamos, a 800. Prefiero vender a 3000, ¿ya? En Chile, que es muy de cerca, ¿verdad? Entonces, por eso dice esto bien claramente. El precio nacional se incrementa para igualar el precio mundial. Es decir, esto sube, muchachos, sube automáticamente. Este era precio de equilibrio. Y el precio, eh, la lógica es no, bien claro. Si en el país externo es mayor, entonces prefiero exportar todo, ¿no? O sea, como que ya escasea. Y como escasea, entonces eso del mercado interno también tiene que ir igualándose al precio internacional. Se iguala al precio internacional. Entonces, cuando ya llega al precio internacional, ya como quiera, digamos, los productores ya van a decir, aquí en Bolivia también ya puedo vender a 3000. Entonces, ¿para qué voy a estar exportando? ¿No? Entonces, esto trata de volver a bajar a su punto de equilibrio. Así funciona la economía, ¿no? Ya. Ese es, ese es uno de los factores negativos de exportación. En exportaciones, vamos a hablar dos cosas, ¿no? En exportaciones, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Ganan los exportadores en sentido de qué? De que ahora pueden vender a un precio bastante elevado, mayor ingreso. La economía también aumenta, ¿no? El Producto Interno Bruto aumenta, es decir, hay un crecimiento económico nacional cuando el país es exportador. Es exportador, existe un crecimiento económico, jóvenes, ¿ya? Pero ahora, cómo pierden los consumidores? Pierden los consumidores porque antes podían consumir esta cantidad, este es el cantidad de equilibrio, ahora solamente pueden demandar esta cantidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque los precios ya se han elevado, ¿no? Quedan perjudicados los consumidores, ¿ya? Entonces, esto vamos a ir resolviendo con un ejercicio de aplicación el día sábado, no hoy día, porque voy a necesitar más de tiempo, ¿ya? Hoy podríamos haber hecho, pero se van a ir cansando, se van a ir durmiendo, eso no está bien, ¿ya? Entonces, esos son dos aspectos. ¿Cuáles son? Aspecto negativo y aspecto positivo. Primer aspecto positivo es que cuando hay exportaciones, los productores solamente sin exportación podían vender esta cantidad, ¿correcto? Cantidad de equilibrio, ¿ya? Esta cantidad. Ahora, con comercio internacional, la cantidad ofertada aumenta, ¿no? Entonces, por ese lado, los productores ganan, producen más. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Los agricultores están fomentados, están motivados a que produzcan más, ¿ya? Al margen de que la producción aumenta de las familias productoras,
productos al exportar afuera obtienen mayores ingresos, ¿correcto? Mayores ingresos obtienen. ¿Por qué? Porque ahora ya pueden vender a 3.000, antes solo vendían a 800, imagínense, ¿no? Imagínense, allá pueden vender a 3.000, imagínate, suponte que de aquí, digamos, de los 3.000 por costo de transporte y demás, todo eso restalo, pero aún sigue saliendo ganando, ¿no ve? Ya. Entonces, esos son los aspectos positivos. Ah, no, al margen de eso, y a ver, ahorita estamos mencionando tres cosas, ¿no? Uno, que aumenta la cantidad de producción, ¿no ve? Los productores quedan motivados, incentivados para que produzcan más, ¿ya? Cuando existe exportación. Ese es uno. Otro es que al exportar, los productores reciben mayores ingresos. Hay más bienestar social en los productores, ¿me entienden? ¿No ve? Ya. Tercero es que el país, como en su conjunto, el país, el crecimiento económico del país también mejora. Mientras mayor es la exportación, es mm, mayor, digamos, crecimiento nacional, ¿ya? Entonces, por ese lado, digamos, hay tres aspectos que estamos mencionando. Puede haber otros aspectos más, pero entre los más notables son estos, ¿ya? Ya. Ahora, por el lado negativo del consumidor, ¿no? Por el lado negativo. Aquí, por el lado positivo es por el lado productor. Ahora, el lado negativo es por el lado del consumidor. Resulta que aumenta los precios. Antes pagaban 50, ahora pagan, no, antes pagaban 800, ahora pagan 3.000, ¿no? Entonces, ese es un efecto negativo para el consumidor, ¿ya? Ahora, otro efecto negativo para el consumidor es que disminuye la cantidad producida, digo, la cantidad consumida, ¿correcto? Disminuye la cantidad consumida. Segundo, bueno, tercero es que el Estado, en la intervención del Estado, el Estado no fomenta, digamos, ¿no? Ni subsidio, nada por estilo, digamos, para que esos consumidores estén satisfechos. Prácticamente existe una insatisfacción de la cantidad demandada por parte de los consumidores. ¿Ya? A ver, no sé si hay algo más aquí. A ver, las exportaciones del país son iguales a la diferencia entre allá. Eso es muy importante saber. Los vendedores se encuentran mejor. Ah, aquí dijimos, ¿no? El vendedor, el vendedor se encuentra mejor, mientras que los compradores se encuentran en la peor situación. ¿Ya? ¿Correcto? ¿No? Justamente lo que hemos indicado, ¿no? ¿Por qué los vendedores son mejores? Mayor ingreso, la producción aumenta, el país está mejor. ¿Por qué los compradores empeoran la situación? Porque ahora tienen que pagar mayor, se reduce, digamos, la cantidad demandada interna. ¿Ya? Aquí, las exportaciones son iguales tanto. Esta exportación, aquí es igual, esta brecha, esta parte, esta brechita vamos a ir calculando matemáticamente. ¿Ya? ¿Cómo calculamos esta diferencia? Calculamos la cantidad ofrecida en el mercado nacional menos la cantidad demandada en el mercado nacional. ¿Ya? Esa diferencia. Con el ejercicio vamos a ir un poquito entendiendo, pero esto es muy importante aclarar así. ¿Ya? 8. El excedente total aumenta por una cantidad equivalente en el área D. De alguna u otra manera, jóvenes, el excedente total, cuando hay exportaciones, sin el comercio, esto era, ¿no? El excedente total, este era de los consumidores y esto era de los productores. Y el excedente total es la suma de los dos. Imagínense, seguimos hablando de los excedentes, ¿no es cierto? Entonces, como quiera, hay que seguir, eso hemos visto en capítulo 3 o 4, creo.
¿ya? Entonces resulta que cuando hay exportaciones, el excedente sigue siendo este triángulo. Sigue siendo, a ver, con mucho color voy a remarcar. Sigue siendo, a ver, amarillo es esto. Sigue siendo el excedente todo esta área. Sigue siendo, ¿ya? Sigue siendo el excedente. Pero al margen de esto, ha aumentado, muchachos, ha aumentado esta área, ¿ya? Esta área. Entonces, como que el excedente total aumenta en esa unidad, ¿ya? Como podrán observar gráficamente, nos está diciendo que es más bien, ¿no? Bien por el país, bien por los productores, aunque en menor cantidad hayan sido perjudicados, ¿no? Los consumidores nacionales, pero en gran manera seguimos ganando porque nuestros productores ya son mejor, ahí hemos aumentado el excedente, claramente se nota, hemos aumentado los excedentes, hay mayores ingresos y demás, todo eso, ¿ya? Entonces, indicando que el comercio internacional mejora el bienestar económico del país en su conjunto, ¿no? Y es justamente lo que estoy aclarando, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento, muchachos. Por favor, les escucho. Bonito la economía, ¿no? Ya, listo. Pasamos a las consecuencias o al comercio internacional, portaciones, ¿ya? Listo. Un detalle muy importante. El, el precio mundial, aquí se llama precio mundial o precio externo, como si quiere entender. Cuando hay exportaciones, muchachos, cuando hay exportaciones, el precio mundial siempre va a estar por encima del precio de equilibrio. ¿Ya? Ese es uno de los detalles, cómo nos vamos a dar cuenta así. Por ahí no te va a decir si es exportación o es importación, por ahí de repente en las preguntas van así, ¿no ve? Entonces, ¿cómo vamos a ver si es exportación o es importación? Si el precio que me está dando está por encima del precio de equilibrio, automáticamente es exportación. Y si estuviera por debajo, acá por ejemplo el precio mundial está por debajo del precio de equilibrio. En ese caso es importación, ¿ya? Entonces, así van a darse cuenta, ¿no? Yo les voy a dar simplemente un precio. Al precio tantos, usted indique si hay que exportar o hay que importar, ¿no? Entonces, si está por debajo, entonces dicen importación es este profe. Si está por encima, dicen exportación, ¿ya? Aquí, para el tema de las, tema de las, tema de las comercio internacional en un país importador, ¿cuál es el detalle, muchachos? Los mismos detalles que hemos visto en el diapositiva anterior, pero lo contrario a esa, ¿ya? Primero ya sabemos, ¿no? Que el precio está por debajo del equilibrio. Si es exportación, por encima del equilibrio. Ese es un detalle, ¿ya? Ahora, aquí hemos analizado esta. Si está por debajo, decíamos, ¿no? ¿Quién sale ganando y quién sale perdiendo? Aquí eso tenemos que necesitamos aprender, muchachos. ¿Ya? Primero vayamos, ¿quién sale ganando? Antes, sin el comercio internacional, muchachos, el precio de equilibrio era esto, ¿no? Precio de equilibrio era esto. Y esta era la cantidad de equilibrio. Esta era la cantidad de equilibrio. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Estábamos hablando de manzanas.
En el país, las manzanas, los productores vendían, digamos, a 10 bolivianos. Ya estoy suponiendo caso extremo, ¿ya? Entonces, vendía, digamos, una manzana a 10 bolivianos. Resulta que hay el gobierno dice, no, esto vamos a aperturar no, perdón, un detalle más. Resulta, primero es el precio, ¿no? Primero es el precio. ¿Por qué va a existir importación? Porque precisamente el precio internacional afuera es muy bajo. En el interior está, en el mercado interno está más alto. Entonces, por esa razón hay importación. Ese es uno. Otro detalle es que, mm, que, que en el mercado interno nuestros productores no pueden cubrir la demanda insatisfecha. Decíamos hace rato, 100 son los consumidores que quieren demandar manzana, pero nuestros productores tan solo pueden cubrir un 60% de esos 100. Y el otro 40%, ¿cómo cubrimos? ¿Ya? Y consideran, el gobierno dice, no, puta, aquí mis ciudadanos, uh, uh, mis habitantes viven de la manzana. Entonces, para que esos 40 personas adquieran manzana, vamos a entrar a comercio internacional. ¿Ya? Entonces dice, ¿no? ¿Ya? Importaremos producto. Afuera las manzanas son más baratos que aquí. Aquí pueden comprar, afuera pueden conseguir con 5 bolivianos. Aquí venden a 10. Entonces, existe el comercio, entonces importamos, ¿no? Importamos el producto, obviamente que los precios bajan, ¿ya? Igualando al precio internacional, porque afuera están produciendo más, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es que baja, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son los que se benefician? Antes, en el mercado interno, solamente esta era la cantidad de equilibrio, esta era la cantidad de equilibrio. Ahora, con, con, el, eh, con la importación, con la importación, la cantidad aumenta, muchachos. La cantidad demandada aumenta. Estas personas, aquí había, ¿no? Hay ciertas disposiciones a pagar, ¿no es cierto? Hay disposiciones a pagar de otros consumidores que antes no podían pagar este precio no podían pagar, pero ahora con precio, a este precio ya pueden demandar más, ¿no es cierto? Entonces aumenta la cantidad demandada. Ese es por el lado positivo, ¿ya? Por el lado positivo es que los precios han bajado, uno. Segundo, han aumentado la cantidad. Tercero, que el Estado como Estado, de alguna u otra manera, ha velado el interés de los consumidores, ¿ya? Ahora veamos la parte negativa. La parte negativa está acompañado con la curva de oferta, con los productores. Los productores con con el comercio internacional ahora solamente pueden producir esta cantidad. ¿Por qué? No van a seguir produciendo al mismo precio. Antes yo como productor de manzanas, no sé, de algún valle, Luribay, no sé, en ese sector creo que produce manzanas, podía haber podía haber vendido a este precio. Me motivaba producir a este precio. Ahora ha bajado los precios han bajado y los costos de producción también ya son bastante altos, entonces como que ya estoy desanimado. Prefiero no producir, ¿no es cierto? Entonces por eso es que la cantidad ofertada disminuye, la cantidad demandada aumenta cuando existe importaciones, muchachos, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a leer algunas cosas más que de pronto me estoy olvidando. Una vez que se permite el comercio, el precio
nacional disminuye para igualar al precio mundial. ¿Ya ven? Este precio nacional necesariamente va a ir bajando hacia abajo. Baja, disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque en el mercado interno no va a decir, ¿no? No van a decir, prefiero consumir producto nacional. No te van a decir. La gente se fija, si sale al mercado, la gente se fija el precio. Ah, este es más barato. Igual que la otra manzana es, ¿no? Entonces, prefiere comprar la manzana que se está importando. Por eso es que los productores, digamos, de las manzanas, de alguna u otra manera, ya prefiero ni modo, pues ¿qué vamos a hacer? No voy a quedarme con las manzanas podridas, hay que nomás venderlo, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que ocurre. La curva de la oferta muestra la cantidad ofrecida a nivel nacional, dice, ¿no? Y la curva de la demanda muestra la cantidad consumida a nivel nacional. Estamos hablando de esto. ¿Ya? Esta es la cantidad ofertada en el mercado nacional y esta es la cantidad demandada en el mercado nacional. ¿Ya? Otro detalle, las importaciones son iguales a la diferencia entre la cantidad demandada internamente y la cantidad ofertada a nivel nacional. Es decir, aquí importaciones, vamos a decir importaciones, con M vamos a ir señalando, va a ser igual a la cantidad, aquí está, cantidad demandada en el mercado nacional, ¿ya? Es decir, cantidad demandada en el mercado nacional, menos, menos, esta es la cantidad ofrecida del mercado nacional. Esta es demandada, ¿ya? Y la cantidad ofertada del mercado nacional. Así sería, ¿no? Así sería. La diferencia, así sería. Esta es la cantidad, el monto que realmente en el que está escaseando en el mercado interno y eso estamos importando, ¿ya? Entonces, es así. Ahora, algo más. Las importaciones. Los compradores están mejor y los vendedores están peor. Esto es muy importante, ¿no? Y eso habíamos visto también. Cuando hay exportaciones es lo contrario, ¿ya? Esta partecita en la parte, todo lo que le estoy explicando, solamente de eso va a entrar en los controles de lectura. Con estos 5 controles me deberían, ¿ya? El excedente total aumenta una cantidad igual a la área de, es decir, en esta área el excedente aumenta. Pero aumenta este aumento del excedente. ¿Quiénes se benefician con este excedente? Se benefician los consumidores, ¿ya? Aquí, ¿quiénes se benefician con esto? Los productores. Aquí, ¿quiénes se benefician? Los consumidores, ¿ya? Esto. Lo que indica que el comercio internacional incrementa el bienestar económico de un país. Es decir, si exportamos, el país gana, dice. Y si importamos, el país también gana, dice, ¿no? Eso es lo que está queriendo indicar con esto, ¿ya? Eso es lo que está indicando aquí, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué el país gana al exportar? Porque sus productores mejoran en la producción, pueden aumentar la producción, los ingresos económicos son más altos, por lo tanto pueden adquirir otros productos y demás, todo eso, ¿no? Entonces, por eso es que la economía en su conjunto es mejor, ¿no? Aumenta en su conjunto el bienestar económico, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque cuando importan, el país mejora. Porque precisamente teníamos una demanda insatisfecha. No podíamos cubrir a los consumidores, ¿ya? Es decir, es como si si estamos hablando del tema de manzana, ¿no?
Es como si estuviéramos diciendo, sin manzana el hombre no vive. ¿Ya? Entonces, quiera o no quiera, tenemos que demandar manzanas. Por lo tanto, importar manzanas. Al importar manzanas, a esos consumidores de manzanas ya lo hemos satisfecho, ¿no ve? Entonces, por eso, de alguna u otra manera, aquí el bienestar económico es mejor. Por eso está diciendo eso. Finalmente, muchachos, este es clave. Una vez analizado, una vez analizado la exportación, ahora importación, finalmente viene esto. Este punto bien. El tema de aranceles. ¿Qué será un arancel, muchachos? ¿Alguien tiene alguna idea? Los escucho. Es un monto que ¿Nadie? paga, ¿Ah? es un monto que se paga por sacar, si no me equivoco, o ¿Cómo, por, cómo? o sea, es un monto que se paga por importar un producto. Ya, me parece muy interesante la respuesta. El arancel, en otras palabras, sigue siendo impuesto. Es un impuesto que se grava al producto que está importando, ¿ya? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer grabar aranceles? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál sería el objetivo fundamental de poder, de poder aplicar aranceles? Aquí decíamos, ¿no? Aquí en nuestro ejemplo era, eh, quieren consumir, 100 consumidores tenemos. Nuestros productores solamente pueden cubrir, máximo que pueden cubrir son 60. Y los 40, ¿cómo cubrimos? Ya, en ese caso, estoy exagerando con la explicación de que nuestros habitantes viven o que solamente pueden vivir consumiendo manzanas, ¿no ve? Entonces, el gobierno dice, como no, no, ya no hay cómo sustentar esto, entonces importaremos, ¿no? Entonces, importamos los 40, ¿ya? Importamos en esa cantidad de demanda insatisfecha los 40 y, y resulta que de alguna u otra manera ya quedan satisfechos los 40, ¿no? O sea, cubrimos esa demanda insatisfecha. Ahora, el problema es, si estamos en ese 40%, estamos importando, es la iniciativa del Estado. Ahora, ¿por qué vamos a cobrar aranceles? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué tú quieres cobrar aranceles? Entonces, para así debías nomás restringir, digamos, la importación, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, generalmente aranceles, uno de los casos, el tema de la aplicación de los aranceles es que es el gobierno quiere proteger a los productores, ¿ya? No quiere dejarlo, son nuestros productores, ¿no? Lo estamos arruinando nuestros productores. Entonces, para un poco proteger a los productores, ¿qué hacemos? Grabamos impuestos. ¿Quiénes se perjudican? Cuando grabamos aranceles, ¿quiénes se perjudican? Los importadores. Los importadores ahora tienen que pagar mayor impuesto por tarifa, que se llama aranceles, ¿no? Ya, antes ellos podían mm, importar con libre cero arancel, digamos. Ahora, de paso, tengo que pagar impuesto al Estado, ¿sí, no? Entonces, y es por eso que cuando hay esa actividad, aranceles, el precio va aumentando. Ya no es más bajo, ya no es más bajo. El precio aumenta. Este es precio sin arancel
y ahora sería el precio con arancel. Pero el precio de equilibrio sigue siendo más arriba, ¿no? Este es el precio del equilibrio. Sigue más arriba con precio de equilibrio, ¿ya? Pero el arancel se aplica y listo. ¿Para qué? Precisamente para un poco, digo, fomentar, ¿no? La producción, apoyar a los productores. Si se dan de cuenta, si se dan de cuenta, perdón, estoy un poquito, sigo, ¿no? Justamente para proteger a los productores. Para eso existen aranceles, ¿ya? El gobierno dice, hay que proteger a los productores. Entonces, para un poco reducir la importación, grabamos aranceles. Por eso es que el precio aumenta, ¿ya? Sin aranceles, con importaciones, los productores quedaban bastante desanimados en esto. Ahora, aumenta arancel en el precio del producto que estamos importando y resulta que ahora los productores ya pueden producir esta cantidad, mejoran. Ahora, ¿quiénes son los que empeoran? Cantidad de consumidores. Sin arancel, esta cantidad podían producir. Como que los precios han aumentado, entonces hay otros que salen del mercado porque su disponibilidad de pago ya no es esto, ¿no? Ya no pueden pagar esa cantidad, entonces salen del mercado. Por eso es que la cantidad demandada disminuye, jóvenes, disminuye la cantidad demandada. ¿Ya? Entonces, importaciones, ¿no? Y ahora, importaciones, bueno, la nueva importación es esta cantidad. Esta es la nueva importación. La importación sin aranceles es esta cantidad. Todo eso vamos a ir utilizando con los cálculos el día sábado, así que no se pierdan el sábado. Importaciones sin aranceles y estas importaciones con aranceles. ¿Quiénes salen ganando con aranceles? Los productores, ¿no? Porque van a aumentar la cantidad producida. ¿Y quién sale aquí ganando en esto, en esta área, jóvenes? Es el Estado, porque el Estado, por concepto de aranceles, va a recaudar ciertos ingresos, ¿ya? Y es esto, en esa área gana el Estado. El Estado va a recaudar eso. El excedente total se reduce, dice, ¿no? En una cantidad igual. En D y F. F, esta es la D y esta es la T. O sea, el excedente total en estas dos áreas va a reducirse, solamente en estas dos áreas. ¿Por qué? Bueno, prácticamente se pierde, ¿no? Esta partita no se pierde, ¿por qué? Porque el Estado va a ir recaudando unidades monetarias, ¿no? Por el tema de tarifas arancelarias. Estos dos triángulos representan la pérdida de eficiencia. Preguntas, muchachos.